Amables oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a todas las noticias de la Cámara de Representantes. Hoy es domingo 19 de noviembre de 2017. Comienza Frecuencia Legislativa. Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primer Vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo Vicepresidente, Germán Carlosama López. Secretario General, Jorge Mantilla Serrano. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook, como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia. En Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares. La Cámara de Representantes lista para iniciar esta semana el trámite de la Jurisdicción Especial para la Paz luego de su aprobación en la sesión plenaria del Senado. Detalles del fallo de la Corte Constitucional, sus alcances, pedagogía con el coordinador de ponentes en la Cámara, Hernán Penal. En comisiones de conciliación se empantana nuevamente la iniciativa sobre las 16 circunscripciones especiales para la paz. El Centro Democrático asegura que están ubicadas en zonas de coca y criminalidad, en detrimento de las víctimas. La Cámara de Representantes aprobó el segundo debate de un proyecto de ley que humaniza los créditos de ICETEX. Se fija una cuota proporcional al ingreso del deudor. En Frecuencia Legislativa, informe especial. La crisis de Tumaco por la sustitución de cultivos se puede extender a otras regiones de Colombia. La representante Ángela Robledo afirma que el excesivo uso de la fuerza vulnera los derechos de los campesinos. Hoy, en Perfiles, el representante Carlos Cuero, de la extrema pobreza al fútbol y luego a la política. Ser pillo no paga. Proyecto contra la corrupción que cursa en la Cámara de Representantes. Sean ustedes bienvenidos. Estas son las noticias en detalle. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. En las comisiones de conciliación de Cámara y Senado se enredó una vez más el proyecto que crea las 16 jurisdicciones especiales de paz. Se trata de las curules que en principio serían asignadas a las víctimas en zonas de influencia de más de 160 municipios del país duramente golpeados durante más de medio siglo de conflicto armado. El Centro Democrático dijo que se modificaron algunos acuerdos y que algunas de estas curules serían disputadas en territorios de coca y criminalidad. El informe de Carlos Alberto González. Las circunscripciones especiales para la paz que fueron plasmadas en los acuerdos de Cuba y que van a permitir 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado se han convertido en otro de los cocos de este tan discutido proyecto de la reforma política. Varios representantes manifestaron su temor ya que aseguran que estas sillas allí en el Congreso van a ser para miembros de las FARC. Para Samuel Hoyos del partido de la U, todo es una patraña ya que las FARC van a ejercer presiones para montar allí a sus candidatos. Primero, que sea en virtud del acuerdo con las FARC. Las FARC no van a ser quienes reformen la política. A la política hay que sacarle bandidos en lugar de meterle más. Y es que las circunscripciones especiales abarcará 167 municipios en 18 departamentos en donde la violencia, el narcotráfico y los grupos ilegales acorralaron a sus pobladores. Para el representante Santiago Valencia, las verdaderas víctimas de la guerra no serán reconocidas para alcanzar estas curules. Miremos los hechos. Estas 16 circunscripciones están en zonas donde están las FARC. Se dice que son para las víctimas y según el Censo Nacional de Víctimas, allí solamente están el 37% de las víctimas. Es decir, más del 60% de las víctimas no tendrían representación. Pero además hay una coincidencia del 100% de las 16 circunscripciones con los cultivos de coca de las FARC, con minería ilegal, con presencia de otros grupos armados como BACRIM o ELN. Por lo tanto, pues y de acuerdo a lo que hemos visto, no hay garantías para que las víctimas accedan a estas curules y van a terminar en manos de grupos afines a las FARC, haciendo por supuesto bancada en el Congreso de la República. Ese mismo temor de que les hagan conejo lo expresó Yolanda Perea, víctima de abuso sexual de las FARC. Aquí la FARC debe tener un compromiso y es que ellos en este espacio que viene las curules especiales, lo único que tienen que hacer para mí como víctima, demostrarme, digamos, a mí como víctima que he sufrido en el marco del conflicto armado de su violencia que ellos ejercieron en el territorio, es votar. Yo no les estoy pidiendo que saquen dinero o que opriman el territorio, simplemente voten
en pro de decirle a las víctimas, ve, nosotros hicimos este año, pero realmente con nuestro voto estamos diciendo que estamos generando confianza y que realmente nos estamos comprometiendo a ese proceso de paz que firmamos. Pero a esas críticas salió a ponerle el pecho Jesús Santrich, uno de los voceros y también negociadores de las FARC. Aseguró que habrá garantías para las víctimas. No deben ser para las FARC ni para ningún partido que tenga representación parlamentaria. Deben ser para las comunidades que no tienen esa posibilidad todavía. Por su parte, el congresista Albeiro Vanegas expresó su beneplácito por estas zonas de circunscripción especial, ya que van a reafirmar la democracia y la participación en política de las víctimas. 16 nuevos congresistas que van a hablar en nombre de las víctimas de Colombia, no en nombre de la FARC. Mienten quienes dicen que van a ser enviados por la guerrilla, eso es falso. Son 9 millones de colombianos que han sido víctimas y que van a tener 16 congresistas aquí peleando, trabajando porque el Estado les reconozca sus derechos. El temor de estas elecciones en las zonas de circunscripción especial ronda, ya que según el registrador nacional hace falta recursos para llevar allí a cabo los comicios. La situación que presentan las cárceles de Colombia y las llamadas unidades de reacciones inmediatas, URI, de la Fiscalía, es dramática por el hacinamiento y los riesgos de fuga evidentes. Estas URI reciben las denuncias que se presentan por comisión de delitos y se clasifican antes de ser remitidas a las unidades de Fiscalía para su investigación. El caso de Bogotá es alarmante y la Cámara de Representantes se ha pronunciado sobre el tema, informa Edgar Pacheco. Los representantes de la Cámara de Bogotá expresaron su preocupación con la situación que se viene presentando en las URIs de la capital, luego de los recientes hechos, donde más de 30 presos se fugaron en las sedes de Ciudad Bolívar y Kennedy. Los congresistas manifiestan que se deben reforzar las medidas para evitar hechos que pongan en riesgo a los bogotanos y más infraestructura, como le espera el representante Andrés Felipe Villamizar. Las URIs no dan abasto en Bogotá. La Fiscalía y la Policía muchas veces tienen una ruptura y eso genera que mucha gente esté en las URIs sin las condiciones humanas para estarlo y sin la agilidad en la judicialización que deben mantenerse. Yo creo que debemos buscar más recursos para fortalecer las URIs, debemos buscar más recursos para construir más URIs en Bogotá. Una ciudad de 9 millones de habitantes no da abasto con las URIs que tiene y debemos generar unas políticas públicas que permitan una coordinación mucho más sensata entre la policía y la fiscalía. Por su parte, el representante del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe, señala que Colombia no tiene una política criminal y la actual presenta debilidades como en las URIs, que no tienen las condiciones adecuadas para mantener a los presos. Las URIs se vuelven centros de detención y no tienen las condiciones adecuadas para mantener allí 100, 200, 300 presos. La gente está también en condiciones inhumanas, haciendo sus necesidades en un tarro. Hemos visto algunos incluso encadenados en árboles, vigilados por la policía. Eso no puede ser posible. Yo insisto, se necesita una política criminal más adecuada. Mientras la representante de la Alianza Verde, María Ángela Robledo, señala que la situación obedece a la ausencia de una política integral de seguridad que no es ajena a lo que ocurre en las historias macondianas. Esto no se puede resolver solamente aumentando la policía en Bogotá y a punta de cuadrantes. Aquí se necesita una perspectiva, no solo de actuación frente a la criminalidad, sino también de prevención. Falta cultura ciudadana en Bogotá, que yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de Antanas Mocus, que tuvo los más bajos índices de inseguridad en la ciudad y de muertes, que ese legado se ha perdido. Finalmente, el congresista Carlos Eduardo Guevara del partido Mira manifestó su desconcierto con la situación actual de estos sitios que presentan debilidades en la infraestructura que deberían presentar más presencia de funcionarios de entidades como la Fiscalía. El nivel de vigilancia que tienen las URIs es muy pequeño, alrededor de unos 4, 5 policías por turno, es una cosa de verdad menor. Y mientras reciben a unos delincuentes, otros están mirando la forma de cómo evadirse de este sitio de reclusión temporal, o en algunos casos se presentan riñas dentro de esos lugares. Porque hay unos problemas de orden público garrafales. En algunos casos hay hasta fila para poder ingresar a la URI judicializada. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Distrito dispuso de nuevos espacios para la reclusión transitoria con el fin de ayudar a mitigar el hacinamiento que se registra en las unidades de reacción inmediatas y estaciones de policía y así evitar situaciones como la fuga de presos. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Noticia importante para padres de familia y estudiantes deudores del ICETEX. Fue aprobado en segundo debate en la Cámara un proyecto de ley que, digamos,
humaniza los créditos del ICETEX, los aterriza. Fija, por ejemplo, una cuota proporcional al ingreso de la persona que responde por la deuda, informa María de Los Ángeles Astorquiza. En la Cámara de Representantes se está tramitando un proyecto de ley que busca implementar el modelo de financiación del ICETEX. Esta propuesta pretende dar un esquema de amortización al modelo actual de créditos para la educación superior. El ICETEX es una entidad del Estado que ha ayudado a cientos de estudiantes a convertirse en profesionales a través de créditos, ya que ante la privatización de la educación superior y los problemas de la pública, los jóvenes han tenido que buscar recursos para estudiar. En Colombia existen 287 instituciones de educación superior, de las cuales 81 son públicas y 206 privadas. A pesar de ello, son las universidades públicas las que educan un 51% del total de los estudiantes matriculados en todo el país. Teniendo en cuenta esto, el representante Rodrigo Lara Restrepo es el autor del proyecto por medio del cual se regula el cobro del gasto prejurídico en los créditos educativos del ICETEX. Escuchemos su declaración. Con esta norma, un joven que se gana 1.200.000 pesos pasa de pagar 600 o 700.000 pesos de cuota de ICETEX a 77.000. Un muchacho que se gana 1.600.000 pasa a pagar mensualmente 160.000 y un muchacho que se gana un mínimo no paga más de 44.000 pesos. Si el muchacho pierde el empleo, inmediatamente se suspende el pago mientras vuelve a conseguir empleo. Este proyecto de ley ha tenido algunas contradicciones en la plenaria de la Cámara. Existen representantes a favor y en contra, por considerar que hay inconsistencias y vacíos. Demos entonces paso a la opinión del representante Carlos Eduardo Guevara del partido Mira. Lo que nos preocupa del proyecto es que este nuevo régimen no tiene un capítulo de excepciones. Es decir, los muchachos obtienen un crédito, lo que demuestra que en sus calificaciones o en sus notas o en sus evaluaciones son muy superiores, deberían tener una condonación de sus deudas. En este proyecto no va ese artículo. Y a su vez, lo que nos preocupa es que actualmente sí hay un régimen en el ICT de deudas condonables, de créditos condonables. Igualmente, el representante por el departamento del Cauca, John Jairo Cárdenas, sentó su posición al respecto. Por contrapartida, se le está invirtiendo más de 1 billón de pesos al programa Pilopaga para que una minoría pueda ingresar a las universidades privadas más costosas. Cuando uno examina la relación costo-beneficio, es obvio que se trata de muchos recursos para un impacto social más pequeño. Esto debe ser también objeto de una revisión juiciosa. No se trata de suprimir pilopagas, pero sí se trata de orientar a que los estudiantes vayan a las universidades públicas, que son universidades de primer nivel. Si ellos van a las universidades públicas, nos vamos a asegurar la posibilidad de que un volumen mucho mayor de estudiantes puedan ingresar al programa Pilopaga. El ICETEX, a pesar de ser una gran opción para los colombianos, también ha traído graves problemas en relación a los pagos de la financiación, y son muchos los que, a pesar de haberse profesionalizado, aún no terminan de cancelar la deuda. El ICETEX me prestó 22 millones de pesos en el 2001. He pagado 26.800.000 a la fecha y les debo 20.451.000 pesos. El ICETEX me prestó 29 millones, yo he pagado 30 y aún tengo que pagarles 32 millones de pesos más. Ellos me prestaron 14.900.000 pesos. En este momento yo estoy pagando, no al día, tengo como una cuota atrasada. Y ayer que me dio el estado de cuenta he pagado 11 millones de pesos, 11.100.000 pesos. Y al día de hoy, al día de ayer que miré, debo 10.550.000 pesos. Yo tengo proyectado para que mi última cuota es en junio de 2023. Esperemos que a través del Congreso se cumpla el compromiso por la creación de un nuevo esquema de financiación a la educación superior en Colombia que responda a las necesidades particulares de sus beneficiarios. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes está lista para abocar, como lo ha hecho en los últimos meses, el análisis cuidadoso de las normas que se desprenden de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC para garantizar su implementación. Ahora viene la JEP, Jurisdicción Especial de Paz, luego de un fallo trascendental de la Corte Constitucional. El análisis del procurador Fernando Carrillo en Frecuencia Legislativa. El
fallo de la Corte Constitucional de ayer es un fallo histórico por múltiples motivos. En primer lugar, porque es un espaldarazo definitivo al proceso de paz. En segundo lugar, porque hace una serie de precisiones y de alguna manera resuelve las preocupaciones de muchos sectores de la realidad nacional. Para el caso de la Procuraduría, como ustedes saben, la primera de las batallas que me tocó dar a mí como procurador cuando se nos quiso sacar de la JEP era que teníamos que entrar a la JEP. En el acto legislativo se previó, digamos que una puerta chiquita de entrada, y ayer la Corte Constitucional de Colombia eliminó todos los obstáculos y reiteró que la participación de la Procuraduría en su intervención judicial es plena, es decir, no hay ninguna limitación, y yo creo que esa es una excelente noticia para las víctimas. El compromiso de la Procuraduría en la Justicia Especial para la Paz es la defensa de los derechos de las víctimas, y en eso estamos. La JEP es evidentemente un asunto vital que requiere de amplia pedagogía. Y precisamente Frecuencia Legislativa trató de establecer otros alcances del fallo de la Corte Constitucional. Para ello, acudimos al representante coordinador de ponentes, Hernán Penagos, quien nos cuenta además cómo será el trámite de la ley estatutaria cuando faltan escasas 2 semanas para que termine la vigencia del llamado Fast Track o trámite rápido de los proyectos en el Congreso. ¿Qué alcance tiene, qué impacto tiene la decisión de la Corte Constitucional que avaló unánimemente la llamada Jurisdicción Especial para la Paz? Llamamos a un estudioso del tema porque siempre ha sido el coordinador de ponentes en el Congreso, ese representante a la Cámara, Hernán Penagos. Son temas de tanta importancia, de tanta trascendencia para el país, que queremos pues que nuestros oyentes lo conozcan. Eso marca el presente y el futuro de algo que podría cuajar si se dan las cosas para que haya paz en nuestro país. Doctor Penagos, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, ¿qué alcance tiene el fallo de la Corte? ¿Qué va a pasar ahora? Francisco, buenos días. Pues con la decisión de la Corte se despejan muchas dudas que aún no se habían resuelto y que ya pues nos permiten ajustar en el proyecto que cursa en el Congreso de la República todos los temas allí definidos. La Corte Constitucional ha hecho claridad, por ejemplo, sobre temas tan importantes como la participación de los terceros, de los empresarios, de los particulares. Y ha dicho la Corte que los terceros solamente podrán acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz de manera voluntaria, es decir, no podrán ser obligados ni vinculados a un proceso para que acudan. Eso pues va a tranquilizar a muchos colombianos de buena fe, personas honradas, que les preocupaba que una cacería de brujas terminara vinculándolos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Del mismo modo, la Corte Constitucional también hace claridad en el sentido de esos delitos que se cometieron desde antes del 1 de diciembre del año pasado y que se siguen cometiendo, como por ejemplo aquellas personas que se acogieron a la JEP, que cometieron delitos de narcotráfico y que hoy todavía se prueba que siguen en la tarea del narcotráfico. Ya ha dicho la Corte Constitucional que esos delitos los investigará la Fiscalía General de la Nación, que la Justicia Especial para la Paz no tiene competencia en ello y que, por ejemplo, si se trata de delitos en el futuro o que sean extraditables, pues también podrían acudir a esa figura. Eso es muy importante porque envía un mensaje de que no se puede volver a delinquir y que mucho menos quienes se acojan a la JEP, los guerrilleros de la FARC pueden estar hoy cometiendo delitos no solamente graves, sino delitos ordinarios. La Corte también ha dicho, por ejemplo, que en materia de tutela mantiene la competencia como órgano de cierre. Aquí había unas modificaciones en materia de tutela y aquí yo creo que eso también es un gran mensaje porque, dice la Corte, si hay una tutela contra cualquier sentencia que en el futuro profiera la Justicia Especial para la Paz, seremos nosotros, la Corte Constitucional, la que conozca. Así que esta sentencia despeja muchas dudas, deja muchas claridades frente a cómo se debe interpretar la Justicia Especial para la Paz, y lo que debe hacer el Congreso es acogerlo, recibirlo e interpretarlo. ¿Hay garantías expresas aquí para la reparación de las víctimas o digamos se puede llegar a ello a través de esta herramienta? Sin duda, la Corte Constitucional ha dicho que una de las principales obligaciones de quienes se sometan a ella es la de garantizar verdad plena y reparar a las víctimas. En eso no hay duda. Es más, aquella persona que se someta a los beneficios de la JEP y no repare a las víctimas pierde sus beneficios.
sale del sistema, pierde la oportunidad de esas sanciones propias y alternativas. La Corte ha sido muy precisa que aquí hay que garantizar los derechos de las víctimas y en ese sentido tendrá que, digamos, comportarse quien se someta a la JEP. Usted nuevamente será ponente de la JEP en la Cámara. Desde el punto de vista del trámite legislativo, ¿cuál es el procedimiento? Porque estamos cortos de tiempo. Muy cortos. El proyecto está en el Senado de la República. Aún no ha iniciado su debate y después tendrá que tramitarse en la Cámara de Representantes. Pues bien, la expectativa es, ojalá la semana entrante, iniciar el debate en la Cámara y correr mucho para que el proyecto avance. Los tiempos son muy precarios, no podemos negarlo, no es fácil sacar un proyecto de esta magnitud tan denso con 165 artículos, pero vamos a hacer la tarea. Lo importante es que el Congreso esté dispuesto a sesionar y si lo está, yo creo que podemos sacarlo adelante. Pues doctor Penagos, muchas gracias y suerte en ese trabajo tan complejo, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias. Hernán Penagos, coordinador de ponentes de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Los temas de salud en Frecuencia Legislativa. Se debate un proyecto de ley en el Congreso para prohibir la publicidad de alimentos ultraprocesados como mecanismo para combatir la obesidad. Ya en Colombia hay inquietantes indicadores de obesidad infantil. Es un asunto de amplio debate. De hecho, según la encuesta nacional de salud, Colombia es un país con el 51% de la población con obesidad. Escuchemos el informe de nuestra compañera Marinela Díaz. En la Cámara de Representantes se viene adelantando un proyecto de ley que busca regular los productos comestibles ultraprocesados dirigidos a niñas, niños y adultos. El representante Víctor Correa, autor y ponente de este proyecto, afirma que estos comestibles se venden como alimentos y no lo son. Bueno, yo soy autor y ponente del proyecto de ley 022, proyecto de ley que se ha construido de la mano de la sociedad civil como un proyecto del Frente Parlamentario también contra el hambre y de la Mesa Parlamentaria por la Salud Pública, que busca prohibir la publicidad de comestibles ultraprocesados en ciertos horarios y en ciertas plataformas de difusión de publicidad. ¿Por qué? En Colombia y en el mundo estamos viendo una epidemia de obesidad y sobrepeso que está teniendo efectos muy negativos, particularmente sobre los niños, niñas y adolescentes, que está llevando a que se entren a tempranas edades en enfermedades crónicas no transmisibles que deterioran de manera significativa la calidad de vida. Y esa epidemia tiene múltiples factores y uno de ellos es el consumo de comestibles ultraprocesados que se da a través de la influencia negativa que realiza la publicidad. Entonces, uno de los mecanismos es controlar la publicidad de estos comestibles para que desde temprana edad no sea a través de los muñequitos, los premios, las figuras de autoridad, los mismos muñequitos de los programas favoritos y todas estas otras estrategias que utilizan, que se induzca el consumo de estos comestibles que no son alimentos, que se venden como alimentos pero no son alimentos, se tienen altas cargas de carbohidratos, pero son carbohidratos vacíos sin mayor valor nutricional. Lo que se busca en el proyecto es prohibir la publicidad. O sea, eso es una de las principales estrategias. Prohibir la publicidad en la televisión, en los horarios, de manera permanente, y en redes sociales, en algunos horarios y en otras plataformas tecnológicas en algunos horarios. ¿Para qué? Para que el niño no sea influenciado por esa publicidad. Prohibir la publicidad e incluso la comercialización en restaurantes escolares de muchos de estos productos, de tal manera que el niño no tenga la posibilidad de aproximarse a este tipo de comestibles y terminar adquiriendo un hábito de vida que es autodestructivo. En Chile recientemente fue aprobada una ley similar a la que estamos proponiendo aquí en Colombia, y lo que se pudo ver es que la industria ha reformulado sus productos de tal manera que su valor nutricional mejore o se disminuyan las cantidades de azúcares, gases saturadas y de sales, de tal manera que tengan un impacto menos negativo sobre la salud y se vean más beneficiados en el marco de los ejercicios de comercialización y no tan afectados por la prohibición. Ahora, la gente come y no va a dejar de comer, o sea, la gente por sus condiciones fisiológicas tiene que alimentarse. ¿Qué es lo que le estamos diciendo nosotros a las cadenas? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la industria? Venda cosas que la gente, que la alimente, que le haga bien, no que la destruya, la enferme y la mate. Según el representante Mauricio Salazar Peláez, Colombia es uno de los países que lidera la obesidad en Latinoamérica debido a los malos hábitos alimenticios. Uno de los problemas de salud pública que tiene el país hoy es el problema de la obesidad.
estamos inclusive liderando ese problema de salud pública a nivel de Latinoamérica. Y la obesidad se genera porque, entre otras cosas, se manejan hábitos alimenticios equivocados, hábitos alimenticios que no conducen a la nutrición y que sí conducen a la obesidad. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es que aquellos alimentos empaquetados, aquellos alimentos envasados, que hacen parte del grupo de alimentos que aportan cero valor nutricional al organismo, pues que tengan una advertencia sanitaria clara, visible, donde se le indique al consumidor que contiene ese alimento. Entonces, decir, por ejemplo, este alimento tiene exceso de sodio, este alimento contiene exceso de calorías, este alimento contiene exceso de azúcares, y a la vez indicar a la gente cuál es la cifra de ese exceso y cuál es la cifra de consumo diario para una dieta normal, con el ánimo de que la gente, a la hora de consumir este tipo de alimentos conocidos como comida chatarra, pues tenga la certeza, tenga el conocimiento de que está consumiendo y tengan la libertad de adquirirlo o no. Mire, lo más importante es que al consumidor, el alimento que se le venda al consumidor, tenga la información clara y visible de qué componentes nutritivos le aporta o no ese alimento. De esa manera, ya será la persona quien, de manera discrecional y amparado en su autonomía y en su voluntad, decida si lo consume o no y en qué frecuencia y en qué cantidades. Los productos y bebidas procesados con altos contenidos de azúcar, sodio y grasas saturadas deberán llevar en su etiqueta una advertencia sobre esta condición. Y lo mismo ocurrirá con todo tipo de publicidad que se realice sobre estos productos. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Este domingo nuestra tradicional pausa musical en Frecuencia Legislativa, el homenaje tradicional a la música, al folclore de Colombia. Y hoy, que es 19 de noviembre, ¿por qué no escuchamos a Carlos Vives? Evocamos entonces con esta buena canción el vallenato, ¿no? También aquí en Frecuencia Legislativa tratamos de mezclar con cada canción toda la geografía colombiana. Mi tocayo Carlos Vives. 19 de noviembre, qué originales. 19 de noviembre, después de tanto sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer, ¿cómo pudo suceder? Yo que estaba mal herido, con el corazón partido y a punto de fallecer. Y tú irrumpiste vencedora, cuando viste la insolencia, defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia. No había nada que perder, te lo quiero agradecer. Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia, se oye en fiestas donde quiera y en el cielo una bandera rinde honor a tu existencia. Y cada 19 de noviembre, conmemoro aquella gesta, se oyen luces en el cielo y en la calle está mi pueblo recordando tu epopeya. Vencedora, cuando viste la insolencia, defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia. No había nada que perder, te lo quiero agradecer. Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia, se oye en fiestas donde quiera y en el cielo una bandera rinde honor a tu existencia. Cada 19 de noviembre,
En Frecuencia Legislativa, Perfiles. Un espacio dedicado a conocer la personalidad, trayectoria y propósitos de los 166 miembros de la Cámara de Representantes. Hoy en Perfiles con el doctor Carlos Alberto Cuero Valencia, representante a la Cámara por el Departamento del Valle, del Centro Democrático. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, hombre, a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo llega usted al Congreso de la República? Porque tenemos entendido que en el sueño de Carlos Alberto Cuero estaba ser futbolista profesional y llegó muy cerca, en el Deportivo Cali hace algunos años. Sí, hombre, nosotros en la zona donde vivíamos, el barrio del Retiro de Cali, Comuna 15, era un lugar complejo, difícil, entonces lo único que nos sacaba de las drogas y de las armas era el fútbol. Así que yo llegaba de estudiar y me iba a entrenar 3-4 horas de fútbol, llegaba muy niño a mi casa cansado, no me quedaba tiempo de estar en la esquina, ni drogas, ni armas, nada. Entonces, eso me fue sacando. Me fue gustando, el puesto mío primero fue delantero. Después de coger del delantero, cuando empecé a coger masa muscular, entonces dijeron, no, usted tiene que ser volante primera línea, ya, al estilo Chicho Pérez, Leonel Álvarez, ya. Y hermano, ahí nos pusimos. Donde jugamos la recocha nosotros, hermano, nos enseñaban las tácticas. Cuando salte a cabecear, salte con sus codos arriba. Porque si usted no lo pegan a usted. Cuando haya un taco, vaya un taco fuerte con las manos por delante. Y si va a tirar una plancha, tira una plancha rastrera sin que le salga moneda acá atrás para que levante, hermano. Una vez, hermano, en Confandi, en una semifinal en Confandi, hay un delantero, la berraquera, jugaba más que un gato, hermano. Es cuando el culo lo cogí, taque un codazo. Entonces yo salí a la media cancha, porque el central no me había visto. Cuando el central vio, pero sí me pilló el central de línea. Ajá. Me suspendieron, me echaron roja, y cuando fui a ver cuántas fechas me habían metido, me di cuenta que me habían echado por 5 años. 5 años, representante, pero eso es un récord, 5 años de expulsión. Hombre, yo también tuve un récord, hombre. También tuvimos en un torneo interpandillas, en una zona bravísima del distrito de Agua Blanca, en Cali, un torneo de microfútbol en la noche, hermano. Eran torneos donde llegaban 100, 200 personas a ver la masacre en la cancha, güey, puchica, porque eso era codo, pata arriba, y ahí en ese torneo, sin querer privé como a 5 jugadores en un torneo de 6 meses. ¿Era de fútbol o de lucha libre? Eso valía de todo, porque, hermano, allá el que no metía no jugaba. ¿Su ídolo en el fútbol quién era? ¿Quién quería emular? Hombre, mire, a mí siempre me gustó la potencia de Freddy Rincón. Me gustaba la forma de cómo salía con el balón el Chonto Herrera. Me gustó la potencia en la delantera de Iguarán y el Tren Valencia. Representante Cuero, ¿cómo dio el salto del fútbol aficionado y de ese modo de braviar y al mismo tiempo mantener esa pugna pues con una condición o un nivel social donde se dan muchas situaciones complejas por falta de apoyo al estudio y luego a la política? Bueno, yo siempre he dicho que la escuela es el segundo hogar, pero el hogar es la primera escuela. Tuve muy buenos ejemplos. Mis padres eran campesinos y letrados, pero sabían clarito cómo educar hijos. Digo, mi mamá era experta en jiu-jitsu, karate. Mi mamá nos daba con lo que cogiera, y puchica, la patada del puño, el garrote, o sea, entonces uno se crió, y yo soy el cuarto de 9 hermanos. Entonces nosotros ahí, hermanos, logramos, ellos sí nos decían, mi papá y mamá, ellos no fueron estudiados, pero una cosa sí tienen los negros del Pacífico, es que no hayan estudiado, pero sí quieren que sus hijos se sacrifiquen para que sus hijos sean lo que ellos no fueron. Entonces mi mamá sacrificó, fuimos a la escuela, luego al bachillerato, del bachillerato al servicio militar. Yo fui auxiliar de policía en el año 91. Sí, fui policía, auxiliar de policía en el año 91 en Cali, en la estación La Fray Damián. Allí por mis dotes físicos y me nombraron brigadier de escuadra. O sea que yo ya llegaba a mis amigos a formarlos. Personal a discreción, atención firme, alineen ar. Yo todas me las sé porque yo fui brigadier en la policía. ¿Y el salto, digamos, a la universidad cómo fue? El salto a la universidad fue, entré a una hora hermosa, la hora más grande que tiene el Valle del Cauca, y
Cali, Colombia, que llama la Corporación Señor de los Milagros, que era manejada por el sacerdote jesuita Johannes Alfred Walker, alemán. El señor llegó como un oasis en medio de tanta pobreza en el distrito, construyó escuelas, centros médicos, iglesias, talleres, guarderías, y en esa escuela terminé mi primaria, luego fue el bachillerato, y luego en esa escuela me recibieron como profesor empírico, porque era muy bueno para las matemáticas. Luego en la misma corporación me prestaron para ir a la universidad y hacer mis carreras. Entonces hacía mi trabajo social, trabajaba en el día ahí en la corporación y en la noche salía para la universidad. Entonces combiné trabajo, universidad, y ahí terminé mis estudios. Luego al ver pues mi carisma, mis cosas, me dijeron, hombre, señor Cuero, usted tiene mucho carisma acá con la gente, ¿por qué no se lanza a la Junta de Acción Comunal de... No, pues se graduó de matemático, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Tecnólogo electromecánico y pedagogo. ¿Y en el Congreso acá le ha tocado implementar las tácticas del fútbol? ¿Dar codo, irse a punta de qué? Hombre, le cuento que yo soy muy bueno como soy profesor, soy bueno para atacar fuerte el problema, más no las personas. Yo le doy duro el problema y suave a las personas. En el fútbol le daba duro a las personas, como le digo, carne o balón. Y acá en el Congreso hacemos nosotros problema y después carne. Representante Cuero Valencia, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, hombre, muy amables por la entrevista, como siempre, muy querido, y aquí estoy para servirles. Carlos Alberto Cuero Valencia, del Valle del Cauca, Centro Democrático. Ya regresamos. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Más noticias que se originan en la Cámara de Representantes. Impulso a la educación en La Guajira. Será posible con recursos generados por la estampilla de la Universidad del Departamento. Informa Héctor Fabio Hincapié. Invitamos a esta hora al representante Alfredo de Luque la aprobación de este proyecto que fortalece las finanzas con una estampilla a la Universidad de La Guajira. Buena noticia para la región Caribe, bienvenido. Sí, son muy buenas noticias para la Universidad de La Guajira, para los estudiantes de la Universidad de La Guajira más que todo, cuya matrícula es financiada a través de estos recursos públicos, no solamente los que se obtienen a través de esta estampilla, sino también de regalías. Esta estampilla venía cobrándose hace ya muchos años y debido a que se venció su monto y su tiempo, pues debimos presentar otro proyecto de ley para actualizar ese monto y ese tiempo con el fin de que se siguiera cobrando. No es lógico o no es, digamos, que nuestro estilo financiar la educación pública a través de estampilla, pero al estar esta estampilla cobrándose dentro de la universidad no podemos quitarle esa fuente de financiación a ese importante claustro educativo de nuestro departamento de La Guajira, de manera tal que esta aprobación de esta conciliación le asegura que la universidad siga recibiendo esos recursos importantes para que puedan ser utilizados en el estudiantado, para que puedan seguir pues siendo utilizados en promover una buena educación y que más personas sigan educándose en el departamento de La Guajira. Si bien había culminado la vigencia anterior, la estampilla correspondiente, ¿qué vigencia se le va a implementar? Bueno, la ampliamos unos años más y ampliamos su monto también significativamente con el fin de que podamos hacerlo, mientras podemos hacer en el Congreso de la República una reforma general a la ley de educación superior y de esa forma darle los recursos a las universidades que se merecen y que no solamente queden en el centro del país esos recursos como sucede hoy en día. ¿Qué se puede destacar de esta nueva estampilla frente a la anterior? Es la misma, solamente lo que hicimos fue cambiar esos dos aspectos que mencioné anteriormente. Pues representante Alfredo Luque, gracias por acompañarnos en esta información de la plenaria y felicitaciones. Muchas gracias a todos los compañeros por habernos apoyado en este gran proyecto de ley para los estudiantes de la Universidad de La Guajira. Ya regresamos con más información aquí desde la plenaria. Enseguida más información. En Frecuencia Legislativa, informe especial. Los severos cuestionamientos a la política gubernamental de erradicación de cultivos ilícitos, la excesiva presencia de la fuerza pública en territorios de conflicto como Tumaco, las críticas al acuerdo sobre drogas entre el gobierno y la FARC y la urgencia de una intervención social integral en beneficio de la población salieron a flote en un debate de control político adelantado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. También se puso de presente la posibilidad de que la crisis de Tumaco, el municipio con más hoja de coca sembrada en el mundo, más de 22.000 hectáreas, y donde el 5 de octubre murieron
7 campesinos en hechos que aún son materia de investigación, se extienda a otros puntos de la geografía colombiana: Barbacoas y Policarpa en Nariño, El Retorno a Guaviare, El Tarra y Tibú en norte de Santander y Orito, Putumayo. La audiencia, promovida por los representantes Ángela Robredo del Partido Verde por Bogotá y Alirio Uribe del Polo Democrático, derivó en críticas serias a la Fiscalía por la demora en la investigación y a la Policía Nacional por las irregularidades en los procedimientos hacia la población civil. La representante Robledo manifestó que la política de erradicación de cultivos ilícitos es violenta y vulnera derechos, lo cual va en contravía del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, según sus palabras. También planteó la posibilidad de que se piense seriamente ahora en la legalización de la droga en Colombia. A nosotros nos llama mucho la atención la negligencia con la que actúa la Fiscalía en estos casos. De hecho, hemos adelantado muchísimos debates sobre la muerte de líderes, porque aquí, si bien estamos hablando de todo el tema del narcotráfico, de la coalición de estrategias y de la primacía de la estrategia de erradicación, aquí de promedio están las vidas. Y digo que me llama la atención la Fiscalía porque el fiscal vino a decir aquí que eran problemas personales, que eran problemas entre las comunidades. En estas reuniones que hemos hecho con las comunidades, si bien dicen tenemos un conflicto y tenemos un conflicto territorial que tenemos que resolver, esa no es la causa de lo que está ocurriendo. Aquí hay una causa estructural que el gobierno no ha atendido, que el Estado no ha atendido, no solo de tiempo atrás. Si no se hace algo, ¿puede repetirse en otros territorios? Puede repetirse, Barbacoas, Policarpa, también lo que puede ocurrir en Orito, también lo que puede ocurrir en la zona del Catatumbo. Ascamcat ya ha hecho una denuncia de lo que está pasando en sus territorios. Entonces, por eso, como bien lo dice Alirio, aquí no estamos, digamos, para incriminar a nadie. Por supuesto, aquí tiene que haber una respuesta y tenemos que acceder a la verdad. Llama la atención que el propio gobierno hable de que las disidencias de las FARC, el ELN, las BACRIN están copando los territorios que abandonaron las FARC. Entonces, ¿ustedes han podido establecer qué ha hecho la fuerza pública? Pues esa es la pregunta que tenemos, porque si bien tienen que llegar, eso es importante, lo que no queremos que es seguir militarizando los territorios más pobres de Colombia, porque hay una contradicción entre lo que nos dicen los campesinos. Llega la fuerza pública y no nos sentimos más protegidos. Muchas veces nos sentimos en mayor vulnerabilidad. Tenemos uno de los ejércitos más grandes del mundo en términos de proporción de habitantes y fuerzas militares, que son cerca de 500,000 de personas, hombres y mujeres, que en muchos casos cumplen una buena tarea, pero que en este caso uno podría decir les está ganando el territorio y la conflictividad del territorio, el paramilitarismo y las nuevas expresiones delincuenciales. El representante Samuel Hoyos Mejía del Centro Democrático por Bogotá manifestó que no se puede responsabilizar a la Policía Nacional de todo lo que ocurre en Tumaco, a señalar que toda la crisis se apoya en la ilegalidad. Estamos pagando las consecuencias de un mal acuerdo que suscribió el gobierno Santos con las FARC sobre un punto tan delicado como el de los cultivos ilícitos. Cada vida humana duele, pero solidaricémonos también con los policías que han sido atacados, con los soldados, con los miembros de la fuerza pública y la institucionalidad colombiana, tan ciudadanos ellos como cualquier otro ciudadano colombiano. Y me gustó lo que usted dijo, Alirio, cuando decía que en algún momento había connivencia con grupos de legalidad y que usted decía que no fueran ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que usted ahí sí le pegó al punto, doctor Alirio. El punto no es la izquierda o la derecha, el punto es la legalidad. El punto no es si son paramilitares, autodefensas o guerrillas o GAO, como se le quiera llamar, el punto es que la legalidad, y con la ilegalidad se combate, con la ilegalidad es lo único que hay que hacer es rechazarla, y acá en la institucionalidad hacerlo, como usted lo mencionó, que estoy de acuerdo con usted en eso. Pero ¿por qué entonces no mencionamos sobre las fallas del proceso de paz? Pues que también vamos a desconocer que el proceso de paz y un mal acuerdo en materia de sustitución de cultivos está activando una situación social bastante compleja, que no es de blancos o de negros, que tiene matices, que tiene complejidades anteriores al proceso de paz, pero que ha tenido un detonante en el proceso de paz y en una política mediocremente diseñada en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos. El representante Alirio Uribe dijo que se viene atacando a los más débiles de la cadena, a los campesinos, a los indígenas, a quienes no les queda otra opción que cultivar hoja de coca, y preguntó si vamos a seguir masacrando a 100.000 familias que cultivan coca en el país. No podemos seguir militarizando territorios donde no hay un trabajo legal, señaló Uribe, quien sugirió
eventualmente que el gobierno compre las cosechas de hoja de coca a los campesinos. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos informó por su parte respecto de la masacre del 5 de octubre que hay 54 uniformados investigados, 14 de las fuerzas militares y 40 policías, y de ellos 4 suspendidos por el control interno de la institución. El defensor del pueblo, Carlos Negret, entregó en la Cámara una cifra preocupante. En lo que va corrido del año, 68 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Y Paula Gaviria Betancur, consejera presidencial para Derechos Humanos, señaló que el gobierno está a la espera del informe de la Fiscalía sobre los hechos del 5 de octubre y también mencionó la urgencia del plan de intervención social en el municipio de Tumaco, Nariño. Profundamente importante el control que hace el Congreso frente a lo que ocurrió en Tumaco el 5 de octubre, donde murieron 7 campesinos. Hoy se presentaron los diferentes informes por parte de Procuraduría, muy importante en cuanto al control disciplinario, por parte de los representantes de citantes a este debate, por parte de la Defensoría del Pueblo. La conclusión es que hay investigaciones importantes por parte de las diferentes entidades y que estamos esperando tal vez la investigación más importante, que es la de la Fiscalía, que es la que finalmente, con base en todas las pruebas forenses, va a determinar realmente la responsabilidad. Sin embargo, hay unas medidas que se han venido tomando de alguna manera preventivas. Hay unos policías que han sido suspendidos de manera provisional y pues unas investigaciones que se están llevando a cabo por parte de las diferentes entidades, que nos parece positivo. Pero el escenario también permitió evidenciar los desafíos que tiene el municipio de Tumaco en términos de una intervención social integral por parte del Estado. No es un tema exclusivo de seguridad, no es un tema exclusivo de fuerza pública, es un tema de respuesta integral por parte del Estado en términos de salud, de educación, de oportunidades productivas y de ingresos para los habitantes de Tumaco. Muchas incógnitas, pocas respuestas concretas. Ahora se espera que la situación de Tumaco, crítica por cierto, no se refleje en otros municipios y en otras áreas de campo donde se cultiva la hoja de coca. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Proyecto contra la corrupción con un nombre sugestivo: Ser Pillo no paga. Se trata de crear un mecanismo para que el erario público no sea el blanco permanente de los inescrupulosos. El informe de nuestra periodista Carolina Tamayo. Entre 2007 y 2016, 19.644 personas fueron sancionadas por corrupción. 25% pagaron en una cárcel, 25% con casa por cárcel, mientras que el 50% restante fueron eximidos de cualquier condena. El representante a la Cámara del Valle por el Partido Conservador, Heriberto Zanabria Astudillo, propone el proyecto de ley Ser Pillo no paga, con el objetivo de fortalecer el sistema penal, disciplinario y sancionatorio. El proyecto contempla 4 ejes que serán la base para luchar de manera efectiva contra la corrupción, pues el representante afirma que las normas en Colombia son muy blandas y que no permitirá que condenados paguen penas en casa y sigan circulando el dinero producto de un delito. Zanabria sostiene que el proyecto busca que prevalezca el interés del patrimonio público. El proyecto de ley Ser Pillo no paga consiste en establecer una no rebaja de penas o de condenas para los corruptos. Igualmente, no poderles otorgar el beneficio de la casa por cárcel. En este país es un incentivo entregarle una rebaja de condena o de pena a los corruptos. En este país es un incentivo entregarle la casa por cárcel a los corruptos. Tenemos que eliminar esos incentivos que hoy tiene la ley colombiana. Pero no solamente eso, también estamos proponiendo decretarles la muerte financiera, comercial y bancaria, que el Estado les capture los recursos obtenidos a través de medios fraudulentos y corruptos y que ingresen a una lista Ser Pillo no paga, para que durante el tiempo que le dure la condena no pueda tener esta persona condenada ningún vínculo o actividad comercial, financiera o bancaria. 0 rebaja de pena para los corruptos, 0 casa por cárcel para los corruptos y muerte financiera, comercial y bancaria para los corruptos. Mediante la figura del control de advertencia, la bancada del Polo Democrático por Bogotá
pretende frenar todo lo que tiene que ver con el proyecto Metro del alcalde Enrique Peñalosa, que ya cuenta con recursos según las decisiones de vigencias futuras aprobada en el Cabildo Distrital. El informe de Alejandro Márquez. A esta hora saludamos a todos nuestros oyentes y les contamos que estamos en diálogo con el representante Alirio Uribe, quien ha tramitado ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud para rectificar todo el proyecto Metro del alcalde Enrique Peñalosa. ¿De qué se trata todo este asunto? Bueno, hemos solicitado que tanto la Personería como la Contraloría como la Procuraduría miren la posibilidad de utilizar el control de advertencia, porque no queremos que en Bogotá se vaya a ver envuelto en otro Reficar o en otro gran megaproyecto con procesos de corrupción. Hoy nadie sabe cuánto cuesta el metro elevado, nadie tiene los estudios de ingeniería detallados ni los estudios presupuestales detallados. Y sin embargo se aprobaron pues más de 15 billones de pesos tanto por parte del Consejo de Bogotá como por el Gobierno Nacional, y nos parece que esto es un gran riesgo que puede prestarse para temas de corrupción. Entonces lo que decimos nosotros es que se haga un control de advertencia, que se frene el proceso hasta tanto se tenga claro realmente cuánto le va a costar al país y a los bogotanos este megaproyecto. Yo les cuento que todos conocemos el Metro de Medellín, todos nos gusta, lo queremos, pero recordemos que esa obra duró más de 12 años parada por problemas parecidos a los que hoy se están presentando. Es decir, porque no se tenían los estudios y luego la obra costó 3 veces más de lo que se había dicho. Muchas críticas insinúan en que ustedes son contradictores y que ustedes quieren obstruir todas estas iniciativas. ¿Es por eso o hay argumentos de peso para que se realice esta situación? No, nosotros queremos que se haga un metro serio y había unos estudios para hacer un metro serio. Se dijo que el metro elevado era más barato y cada vez nos damos cuenta que es más caro, porque al hacer el metro sobre la tierra implica que hay que comprar todas las casas, edificios, etcétera, de la ruta del metro elevado. Y ahora resulta que cuando se hacen ya cada vez se detallan más los estudios, pues nos damos cuenta que el metro elevado es más inseguro, es más feo, es menos práctico y finalmente va a ser más costoso, porque cuando va por debajo de la tierra no hay que comprarle a nadie nada, y cuando va por encima de la tierra toca quitar edificios, casas, etcétera, para poder construirlo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia. En Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primer Vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo Vicepresidente, Germán Carlosama López. Secretario General, Jorge Mantilla Serrano. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo. Desearles a todos ustedes que tengan un feliz domingo, que pasen en familia y que puedan realizar todas sus actividades de la mejor manera. Nuestra cita el próximo sábado 6:30 de la mañana, 95.9 Radio Nacional de Colombia, originando para todo el país. Hasta pronto.